Hola, yo soy Ángeles Janet Sigueraro Tello de la carrera de Psicología y el día de hoy estaremos hablando sobre la psicología forense y criminal, pero con un ejemplo de un caso real para identificar mejor cada factor de este tema. Bueno, primero para poder entender del todo el caso, tenemos que saber lo que es la psicología forense. Y tenemos que la psicología forense es la aplicación de conocimientos psicológicos en procedimientos tanto legales como jurídicos. Y por otro lado tenemos lo que es la psicología criminal, que esta se refiere al análisis del comportamiento de los delincuentes para identificar patrones de riesgo en la población. Esto va más como por el lado de la prevención de este tipo de actos. Bueno, y como les decía, el caso que estaremos analizando el día de hoy es el caso de el monstruo de Ecatepec. En este caso se vieron implicadas como agresores dos personas. La principal es Juan Carlos Hernández, que él asesinó a 10 mujeres, aunque se estima que fueron más, pero aún no es clara la cifra. Y por otro lado tenemos a Patricia Martínez, quien era pareja sentimental de Juan Carlos. Ella se encargaba principalmente de atraer a estas mujeres para que él pudiera cometer estos actos. Como funcionaba más o menos es que Patricia era comerciante, se dedicaba a vender ropa, perfumes, maquillajes, este tipo de cosas. Y lo que hacía era conseguir clientas, las citaba en su casa para posteriormente dejárselas básicamente a Juan Carlos. Y él era el encargado de asesinarlas y en muchos de los casos después con sus restos se cometía canibalismo. Y también alimentaba a sus mascotas, a sus perros con esta carne. No sé si alguna vez hayan visto esta parte del interrogatorio que se hizo muy viral, donde él afirma que prefiere alimentar a sus perros que una mujer siga caminando en el mundo. Es decir, que él alimentaba estos perros con la carne de estas mujeres. Él también tenía un altar hacia la Santa Muerte. Entonces lo que hacía era colocar algunos de los huesos de estas mujeres en el altar a modo de ofrenda. Y también llegó a vender partes de estos huesos a gente que se dedicaba a la brujería, a la santería y demás creencias y rituales que se hacen con restos humanos. Y bueno, para entender un poco mejor a Juan Carlos, debemos de indagar en su infancia principalmente. Juan Carlos vivía con su mamá, la cual se dedicaba a la prostitución. Es decir, que constantemente en su vida y en su casa había gente entrando y saliendo, desconocidos. Y entre estas personas, él cuenta que una de ellas abusó sexualmente de él, además de que su mamá lo violentaba físicamente, verbalmente, lo que generó este gran resentimiento y misoginia hacia las mujeres. Y en parte esto era lo que lo motivaba y lo incitaba constantemente a seguir asesinando a otras mujeres. Entonces esta parte es sumamente importante para entender cómo funcionaba su cabeza y por qué hacía lo que hacía. En base a lo anterior nos podemos dar cuenta cómo con el tiempo el perfil de un asesino ha ido cambiando. Me refiero a que se tenía esta idea o este estereotipo de que un asesino, antes de cometer un crimen con una persona, lo hace con animales y desprecia todo tipo de vida. Pero nos damos cuenta que con Juan Carlos es un caso especial porque él tiene mucho amor hacia sus perros, sus animales, pero tiene este desprecio al mismo tiempo hacia las mujeres. Entonces es complicado y es cada vez más peligroso ver cómo ya no hay un perfil tan claro para este tipo de personas. Muy bien, y ahora vamos a pasar al análisis de los trastornos presentes en este caso. Primero vamos con Juan Carlos, que Juan Carlos mostró signos de varios trastornos de la personalidad, como el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad. Muy bien, y este trastorno se refiere a la inestabilidad generalizada en la autoimagen
la conducta y pues el comportamiento de estas personas. Se presenta más o menos ya en una edad adulta normalmente. Bueno, y ya las características más especiales que se ven en Juan Carlos del TLP es esta violencia extrema, es esta falta de empatía tan fuerte. No sé si llegaron a ver, volvemos al video que les comenté hace un momento, pues todo completo, se nota la poca empatía o nula que tiene hacia las mujeres. Él dice muy seguro y hasta con risas burlonas que si la policía lo llega a soltar, a sacar, él va a seguir cometiendo estos actos. Y es muy sorprendente de ver cómo alguien puede afirmar algo tan fuerte. Y bueno, el comportamiento de Juan Carlos se ha clasificado como un asesino organizado, sedentario, es decir que él no se movía para conseguir a sus víctimas. Las víctimas, como les digo, era su pareja la que las traía hacia él. Y también tenía motivaciones sexuales para cometer todos estos crímenes. Hay una cosa muy peculiar que es que al principio él solo asesinaba a las mujeres que directamente eran de su gusto, que le gustaban, que la atraían físicamente. Pero con el paso del tiempo ya solamente lo hacía con cualquier mujer. Ya no importaba si le gustaba o no, ya solo era pues como tal la acción de asesinarle lo que quería, lo que le llenaba. Y ahora vamos con Patricia Martínez. Patricia Martínez mostró rasgos de personalidad sumisa y dependiente, aunque otros análisis sugieren más una psicopatía o sociopatía debido a la falta de empatía y remordimiento que tenía. Ella pues era la autora intelectual de estos actos. Se sugiere que Patricia tiene un nivel de perversidad mayor al de Juan Carlos debido a cómo ella podía planear y ejecutar estos engaños hacia estas mujeres cotidianamente sin mostrar remordimiento ni perturbación alguna. Otro de los aspectos que se tomó en cuenta fue que Patricia tiene un leve retraso mental desde nacimiento, pero se demostró que esto no le hace no distinguir el bien y el mal. Ella es plenamente consciente de sus actos. Y bueno, pues ya para finalizar, ellos fueron detenidos en el año de 2018 debido a que los encontraron unos policías transportando restos humanos en una carreola de bebé. De ahí los detuvieron y ya fueron canalizados a donde tenían que ir. Posteriormente fueron sentenciados cada uno a más de 300 años por feminicidios, por abusos y también por algo especial que pasó en uno de los casos, ya que ellos vendieron el bebé de una de las víctimas. Ella estaba embarazada, Juan Carlos la mató y después sacaron al bebé para después vendérselo a una pareja. Entonces también estuvo incluido eso en su sentencia final. Y pues ese es todo el caso de hoy. Espero que les haya interesado mucho y pues gracias por la atención.